Vamos a empezar aquí con el primero de unos temas acerca de la metodología de la investigación y más concretamente de la orientación de la investigación a la salud laboral, lo que llamamos epidemiología laboral. Es un tema que además está muy de actualidad no solo por el ámbito laboral, sino en general la epidemiología, por razones obvias, pues ahora es una materia que interesa y también esto nos va a ayudar a tener más claros algunos conceptos que podemos ver perfectamente reflejados cualquier día y casi a cualquier hora y en cualquier medio de comunicación. Lógicamente, toda esta metodología, el interés que tiene esta asignatura es su orientación a esa investigación en el ámbito de la salud laboral. Como epidemiología conocemos a la ciencia, según esta definición de la Asociación Internacional de Epidemiología, que estudia la ocurrencia de los estados o eventos de salud en poblaciones específicas, incluyendo los determinantes que influyen en tales estados y la aplicación de estos conocimientos para controlar los problemas de salud. Como veis en la diapositiva, tres conceptos subrayados en esta definición. Primero, es la ciencia que se ocupa de saber cómo suceden las enfermedades. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, cómo se produce, en quién se produce más. Primero era más en los mayores, no se sabía más si era en los hombres. Eso estudia la epidemiología, en eventos de salud, enfermedades, en poblaciones específicas. Y también incluyendo los factores que influyen en esas enfermedades, los determinantes de esas enfermedades. Efectivamente, si el vivir en un entorno o en otro tiene mayor riesgo o determinadas exposiciones. Y por supuesto también la aplicación de todo lo que averiguamos sobre la ocurrencia de las enfermedades y sus factores para poder utilizarlos en el control de los problemas de salud. Actualmente se está no solo luchando contra la pandemia, sino también tratando de que toda esta lucha tenga una utilidad en posteriores oleadas, si es que se producen, o en posteriores pandemias que se producirán. La epidemiología, por lo tanto, tiene varios eslabones. El primer eslabón de la cadena hemos dicho que consiste en medir la frecuencia de la ocurrencia de la enfermedad, o sea, cuantificar. Lo estamos viendo, cuántos casos hay, cuántos muertos hay. ¿Mm? Por lo tanto, para iniciar cualquier estudio hay que disponer de los casos de la enfermedad. Por eso es tan importante toda esta situación que se está produciendo acerca de la inexactitud a la hora de contabilizar los casos. Con estas incongruencias que hay, unos días de una manera, otros de otra, diferentes en las diferentes comunidades autónomas, porque si no tenemos buenos datos no vamos a poder conocer la enfermedad. Esto obviamente proviene de un problema que es de origen estructural. Si tú no tienes un buen sistema de recogida de datos, no vas a poder tener buenos datos y sobre todo no los vas a poder tener con cierta rapidez. En España el problema estructural viene dado porque las comunidades autónomas tienen su competencia propia en sanidad y de esa manera cada una tiene su proceso de recogida de datos. Aunque luego todas, en teoría, están coordinadas en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y tienen que pasar esos datos, estamos viendo que a la hora de la verdad, cuando hay que compartir esos datos, pues eso no se produce. Eso también unido, lógicamente, no solo a las deficiencias estructurales del sistema, sino también unido a las deslealtades políticas que se producen en todos los espectros de la política en nuestro país. El segundo eslabón consiste en conocer ya no solo el número de casos, sino cómo se distribuye la enfermedad, dónde se produce. ¿Será igual en todos los lugares, en todos los grupos? ¿Cuándo influye el tiempo en la aparición de la enfermedad? Por supuesto, los periodos de incubación. Al principio de la pandemia, voy a ir haciendo paralelismos con situaciones que hemos vivido en la pandemia porque me parece una oportunidad muy buena para hacerlo. Se barajaba cuánto era el periodo de incubación, entre 2 y 20 días, se decía, luego se fue ajustando más, entre 4 y 15, con un periodo medio de 9. Así, esto solamente se puede saber con la experiencia. Como esta es una enfermedad nueva, pues no se podía saber. Cuanto más tiempo vaya pasando y más casos se vayan viendo, mejor se sabrá cuál es el periodo de incubación, cuál es el tiempo. Y no solo el tiempo, la línea del tiempo, sino también, por ejemplo, la estacionalidad. Influye la estación.
en la producción de la enfermedad. Hay enfermedades que son conocidas estacionales, como por ejemplo la gripe o la varicela, y cómo se suponía que iba a ser o que es este COVID-19. No está nada claro, aunque es casi más un desideratum el hecho de que llegue el verano para que en España por lo menos su virulencia se atenúe, pero no se sabe. Esto aún no se sabe. Y luego, ¿quién afecta por igual a todos los expuestos? Pues también parece que lo estamos leyendo en el periódico. Sabemos que no afecta por igual a todos. En principio, parecía que el COVID-19 afectaba sobre todo a las personas mayores y también a las personas que tenían problemas de salud previos, pero se ha visto posteriormente que no es exactamente igual. Que ha habido muchos casos en personas jóvenes, o incluso muy jóvenes, sin factores de riesgo previo, lo cual quiere decir seguramente que hay algún factor que desconocemos. Es muy probable que sea algún factor de tipo genético, pero que aún no se conoce. Y por eso los estudios epidemiológicos son ahora tan importantes. Por tanto, y esto es clave en epidemiología, cuando tratamos de caracterizar una enfermedad, hay que caracterizarla en términos de tres variables, que son persona, lugar y tiempo. ¿A quién, dónde y en qué momento y cuándo? Esto es fundamental y esto es el ABC del estudio de cualquier tipo de enfermedad en epidemiología y puede ser perfectamente en el entorno laboral. Puede haber, por ejemplo, en una gran fábrica, pues una toxinfección alimentaria o un brote de otro tipo de enfermedades o de legionela, eh, de cualquiera que pueda ser transmisible y también no transmisible, por si hay algún otro factor de, con largo periodo de latencia. Hay que caracterizar el proceso en términos de persona, lugar y tiempo. Bien, y el tercer eslabón de la cadena, pues consiste en una vez que tenemos ya conocida la frecuencia, el número de casos, la incidencia, y sabemos también cómo se distribuyen persona, lugar y tiempo, hay que tratar de contrastar y verificar las hipótesis causales de la enfermedad. Cuando la enfermedad está producida por un microorganismo, como es el caso del COVID-19, bueno, esto tiene poca dificultad, eh, así de primeras, porque luego hay que verificar las hipótesis no solo causales, sino de los factores de exposición. Pero cuando hay una enfermedad de la que no se conoce su causa, entonces hay que hacer hipótesis también causales. Por lo tanto, esos son los tres principales eslabones de la investigación de la epidemiología. Conocer la distribución de la enfermedad es fundamental, lo hemos dicho antes, nos permite definir patrones y definir patrones nos otorga una gran ventaja frente a los causantes de la enfermedad, porque podemos predecir dónde va a ser más frecuente, dónde se van a producir casos y por lo tanto podemos poner medidas de prevención. También nos permite formular hipótesis de causalidad. Hipótesis, la causalidad es muy difícil, porque normalmente, como muchas veces, las enfermedades son multicausales, menos en el caso de las infecciosas, pero en otras sí. Las principales de factores de riesgo en exposición laboral suelen ser multicausales. Entonces, demostrar la causalidad es difícil, pero podemos acercarnos y acercarnos mucho si hacemos buenos estudios. Y como hemos dicho antes, conocer la distribución de la enfermedad nos permite proponer medidas de prevención basadas en lo anterior. Por ejemplo, si en la pandemia por COVID-19 estamos viendo de forma dramática que la afectación en residencias de mayores es muy importante, esto debería servir para que en las residencias de mayores hubiera una serie de medidas que permitieran actuar rápidamente y también prevenir nuevos casos de nuevas oleadas o de nuevas pandemias. Bien, la sospecha, cuando hablamos de factores de exposición, factores de riesgo, como decía, es difícil demostrar que un factor de exposición es un factor de riesgo. La sospecha de que un factor actúa como factor causal o como factor predisponente para una determinada enfermedad nace de diferentes fuentes. La primera es de la práctica. Es decir, si hay alguien personal sanitario que conoce esas enfermedades, esas exposiciones, pues esa práctica va a conceder un valor muy importante a lo que vea, porque va a poder seguramente ver de forma rápida qué es lo que está pasando, o por lo menos sospecharlo. También del análisis del patrón de comportamiento de la enfermedad, y ahí ya tenemos los datos epidemiológicos, cómo evolucionan
las enfermedades. ¿Cuántos días hay de factor de periodo de incubación? ¿Cuántos días hay de clínica leve? ¿Cuál es el día más probable de evolución hacia un cuadro grave? Las observaciones de laboratorio. Por supuesto, en todos los pacientes de COVID-19 deben hacerse determinaciones y se hacen en los que están hospitalizados determinaciones para ver qué varía. Pues si se ha visto que hay un valor de una determinación relacionada con una enfermedad que es el tromboembolismo pulmonar, que se ve aumentada y así. Sobre todo cuando se trata de procesos nuevos, las observaciones de laboratorio tienen un enorme valor porque nos permiten, cuando vemos una agregación de cambios en diferentes pacientes, pues nos permiten establecer esas asociaciones. Y también de la especulación teórica, por supuesto. Cuando hay un desconocimiento tan grande como hemos tenido en esta pandemia, la especulación teórica debe tener un valor. Claro que no debe ser el máximo valor. No podemos luchar contra una enfermedad con la especulación, pero sí a veces, el, digamos, hacer un brainstorming puede darnos pistas o caminos que seguir para poder luchar mejor. En cualquier caso, lo que hay que hacer es formular una hipótesis de investigación, que es la que nosotros sospechamos que está sucediendo y que luego normalmente hay que contrastar y hay que verificar si se cumple o no se cumple. Entrando un poco más en el ámbito de la epidemiología laboral, podemos definirla como la técnica preventiva que dentro de la medicina del trabajo estudia las enfermedades, igual que la epidemiología en general, relacionadas con el trabajo, que aparecen en determinados sectores de actividad u ocupaciones, así como sus causas, sus mecanismos de transmisión y los métodos para combatirla. O bien la ciencia que se ocupa de estudiar las alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo y cómo se distribuyen entre los trabajadores. Estas son dos definiciones más o menos formales, pero en realidad podemos definir la epidemiología laboral como todo lo que hemos dicho anteriormente sobre epidemiología, pero aplicado en el ámbito laboral. Todo lo que hemos hablado acerca de conocer la enfermedad, de caracterizarla por persona, lugar, tiempo, contar los casos, etcétera. Lo mismo, pero en el ámbito laboral. Bien. Los principales objetivos en epidemiología laboral son valorar las hipótesis causales entre las condiciones del trabajo y la salud. Lo hemos dicho ya. Establecer hipótesis, crear hipótesis sobre lo que creemos que pasa y también evaluar la efectividad de las medidas preventivas. Por un lado, tenemos la parte preventiva y por otro lado, la parte, digamos, asistencial o investigadora, en la que investigamos qué ha pasado cuando se da algún problema de salud. Evidentemente, pues normalmente hablamos en este caso de problemas que se dan en más de una persona. Puede aplicarse a diferentes niveles. Puede aplicarse al concepto de vigilancia. La vigilancia epidemiológica es una materia que también está, lógicamente, de primera actualidad ahora mismo, que consiste en justamente vigilar determinadas enfermedades para poder reaccionar de manera precoz ante un aumento no esperado de casos de esas enfermedades. Por ejemplo, hay sistemas de vigilancia que vigilan la gripe, la varicela, la tuberculosis o el botulismo, muchas. Y hay una notificación constante de casos de los centros de salud, de los médicos, de los hospitales, y hay un análisis de la información en tiempo más o menos corto. Y hay unos protocolos que hacen que cuando haya algún profesional de la salud, sea en un consultorio o en una empresa o donde sea, y vea algo raro, anormalmente raro, pues que lo comunique, de tal manera que eso sirve como elemento de vigilancia. Como dice ahí, para tratar de proporcionar las primeras señales de advertencia de peligros profesionales desconocidos. También puede aplicarse a la generación de hipótesis sobre los efectos perniciosos de diferentes exposiciones. Si alguien cree que unos trabajadores se están exponiendo a un factor y que ese factor puede ser peligroso, pues tiene que establecer hipótesis y tiene que hacer cosas. Pues, si cree que de verdad es un factor, tendrá que restringir esa exposición hasta que se estudie bien qué es lo que está pasando, y poder sobre todo cuantificar dicho efecto. Parte de eso, de esa cuantificación, lo veremos también en este tema, cómo se cuantifica.
La evaluación de una intervención, si se ha aplicado una intervención, pues hay que comprobar, evaluar si está funcionando bien. ¿Eh? Si, por ejemplo, se reducen los niveles de exposición de un factor que se sabe relacionado con una enfermedad y se ve que la salud mejora, pues eso es una buena señal de evaluación de que se ha hecho lo correcto. Primero, de que ese factor efectivamente era un factor de riesgo y en segundo lugar, que las medidas preventivas están funcionando. La investigación en salud laboral tiene hablando grosso modo, de una forma un poquito grosera, dos enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Tradicionalmente la investigación cuantitativa es la más importante en volumen, porque, porque al final el poder obtener datos numéricos y poder utilizar pruebas estadísticas suelen ser las que dan mayor evidencia científica, pero hay ocasiones en las que el abordaje cualitativo es relevante, sobre todo en investigaciones relacionadas con ciencias sociales. Ahora veremos algunos aspectos en detalle de la investigación cualitativa, sobre todo, como decimos, en el contexto social. La cuantitativa, pues nos va a decir con qué frecuencia se da una enfermedad o un proceso, cuánto es más frecuente en un grupo de trabajadores que en otro, qué factores de exposición pueden influir, qué determinantes hay. ¿Eh? Y se va a hacer fundamentalmente a través de dos tipos de estudio, que veremos también en la siguiente clase. Estudios observacionales y estudios experimentales. Adelantamos ya que los estudios observacionales son aquellos en los que el investigador únicamente se limita a observar lo que pasa, mientras que en los estudios experimentales los investigadores modifican en algo la realidad, realizan alguna intervención para probar un fármaco, para probar una medida preventiva, para lo que sea. Es la clasificación más gruesa de los tipos de estudios de investigación. Sobre la investigación cualitativa, como os decía, es bastante particular. A veces hay investigadores que, digamos que denostan un poco la investigación cualitativa por parecer que tiene menos rigor. No es así si se utiliza en el contexto adecuado. Y hay contextos en los que realmente la investigación cualitativa es la que proporciona mejores respuestas. Se basa en una serie de técnicas que hay que conocer bien, aunque algunas de ellas, yo la he nombrado una de ellas, por ejemplo, un brainstorming. El brainstorming es una técnica de investigación cualitativa que aunque pueda parecer como lo que es, como lo que llamamos en español una tormenta de ideas, en realidad puede proporcionar puntos de partida para otras hipótesis un poco más elaboradas. Algunas de estas técnicas son los grupos de discusión, que tienen una metodología muy concreta. Hay un facilitador, hay un mediador, hay una serie de tiempos en los que los participantes discuten, luego hay puestas en común. Hay otros métodos que son las entrevistas, pero no entrevistas improvisadas, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Todo eso está probado, estudiado y bueno, validado en su contexto más adecuado. Y hay otros que se llaman métodos de consenso, en los cuales se intenta que los participantes, lógicamente tampoco son cualquier persona, sino gente que pueda decir algo de interés por su capacitación profesional o por su experiencia personal o por lo que sea y tratan de llegar a determinadas coincidencias o consensos para poder sacar conclusiones. Algunos de esos son el grupo de consenso, el grupo nominal o el método Delphi con consultas repetidas. Como os decía, no hay que desdeñarlas, solamente hay que, como casi todo, saber usarlas en su medio más adecuado. Pero nosotros vamos a hablar fundamentalmente de investigación cuantitativa y en primer lugar, en concreto, de medidas en epidemiología. De hecho, cualquier estudio epidemiológico que se hace es un ejercicio de medida, como estamos viendo todos los datos que presentan las autoridades diariamente acerca de los números del COVID-19. Son mediciones. Y cuando se habla de que se va a hacer un estudio de seroprevalencia, es un estudio epidemiológico, lógicamente, y se va a medir. En general, de forma muy genérica, se miden las exposiciones como posibles causas de un efecto que se traduce en situaciones de salud o enfermedad. Es decir, nosotros buscamos algo que interfiera en el estado de salud o enfermedad, algo que provoca la enfermedad o que la favorece, o bien algo que la previene. Eso es de manera genérica. Luego hay
diferentes formas de estudiar las cosas. Vamos a ver primero las medidas de frecuencia. Bien, ya hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es contar, cuantificar la aparición de la enfermedad, la ocurrencia de la enfermedad. Entonces se mide la frecuencia de la enfermedad en una población. Por ejemplo, ¿qué querría ahora cualquier autoridad? Poder medir la frecuencia de casos de coronavirus, de COVID-19 en toda la población, pero eso es imposible. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer el estudio de seroprevalencia de anticuerpos, no en la población, sino en una muestra, en una fracción de la población. Y esa muestra tiene que estar seleccionada, diseñada, de acuerdo a una serie de criterios técnicos para que la muestra sea representativa de la población a la que procede. Si nosotros hacemos el estudio de seroprevalencia, por ejemplo, solamente en la provincia de Málaga, eso no es una muestra representativa de España, valdrá para Málaga. O si la hacemos solo en hombres, o solo en personas mayores de 60 años. La muestra tiene que estar bien diseñada. Lo que hacemos en la muestra, por lo tanto, es contar casos y tratar ya de hacer una primera aproximación a las hipótesis de causalidad. Las medidas de frecuencia tratan de relacionar la presencia de la enfermedad con determinadas características observables, las variables, el sexo, la edad, el lugar de trabajo, el hábitat urbano o rural de residencia, etc. Pero para eso lo primero que hay que hacer es cuantificar. Vamos a ver diferentes maneras que se utilizan en epidemiología para cuantificar datos. Vamos a ver lo que es una razón y lo que es una proporción. Una razón, también de manera genérica, porque hay muchísimas razones, es un cociente entre dos cantidades en el que el numerador no está incluido en el denominador. El ejemplo que tenéis ahí, sacado del Instituto Nacional de Estadística, hombres y mujeres en España en 2017. El cociente hombres-mujeres, obviamente, es una razón porque el numerador no está incluido en el denominador. Entonces, pues nos da razón hombres-mujeres. Si hubiera el mismo número de hombres que de mujeres, sería 1. Si hubiera más hombres, sería mayor de 1. Y en este caso, si hay más mujeres, es menor de 1. Su utilidad es limitada, pero en ocasiones se emplea. Más utilizadas son las proporciones. Una proporción, también de forma genérica, es el cociente de dos cantidades en el que el numerador sí está incluido en el denominador. Por ejemplo, proporción de mujeres en la población española. No es la razón mujeres-hombres, sino el porcentaje de toda la población española que son mujeres. Por lo tanto, el numerador, las mujeres, sí está incluido en el denominador. Y se puede expresar, y lo hacemos con frecuencia porque es más intuitivo, como un porcentaje. Cuando tiene valores como el que tenemos ahí. 0,51 es el 51% de la población española eran mujeres en el año 2017. Eso es una proporción. Bien, pues nosotros para medir la frecuencia de la enfermedad habitualmente utilizamos varias mediciones que son, todas estas que tenemos aquí, son proporciones. Es decir, son mediciones, cocientes en los que el numerador sí está incluido en el denominador. Distinguimos fundamentalmente la prevalencia y la incidencia. Seguramente estáis hartos de oír estos términos por ahí, pero no siempre bien utilizados. Aquí vamos a ver exactamente cómo hay que utilizarlos y qué significa cada uno. La prevalencia. La prevalencia de una enfermedad es una proporción. Y es una proporción de individuos que tienen una enfermedad, una situación, una característica, en un momento dado, dentro de una determinada población. La fórmula la tenemos abajo. Por ejemplo, la prevalencia de personas con diabetes en España. Prevalencia de diabéticos. Pues se cuenta el número de diabéticos que hay y se divide por el número total de personas que hay. Si en España hay 46 millones y medio de personas y hay 200.000 diabéticos, pues será 200.000 entre 46 millones y saldrá un número que podemos convertir en porcentaje, pues el que sea. Eso es una prevalencia. En negrita hay una cosa que ahora comentaremos después para poder entenderla. Incluye tanto los casos nuevos como los casos antiguos. Ahora veremos qué diferencia hay entre casos nuevos y casos antiguos. Lo importante es entender que la prevalencia es como una fotografía de la población. Viendo una fotografía, en ese instante de la fotografía, ¿cuántos diabéticos hay? Referidos al total de la población, lógicamente.
Eso es una prevalencia. Y la incidencia. La incidencia es otra proporción, pero en la incidencia lo que se cuentan, dice ahí como definición, es la proporción de personas de una población que contrae una enfermedad en un periodo de tiempo. Aquí ya estamos hablando de algo dinámico. En la prevalencia se hacía una foto y se veía quién la tiene. Aquí estamos hablando de un proceso, de contraer la enfermedad, de no tenerla a tenerla. Por eso lo que hace es cuantificar el número de eventos nuevos o casos de enfermedad. Claro, para que sean nuevos tenemos que definir en qué momento. Por eso se dice durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, si yo quiero saber cuál ha sido la incidencia de casos de COVID-19 durante la última semana, pues solamente durante esa semana contaré los casos que ha habido, no los que hubo en las semanas anteriores. ¿De acuerdo? Mientras que si yo quiero saber cuál es ahora mismo la prevalencia de COVID-19, contaré todos los casos que hay activos, se hayan producido esta última semana o la anterior o el mes pasado si es que todavía las personas están enfermas. ¿De acuerdo? Bien, esa es la principal diferencia. La prevalencia es una fotografía y la incidencia es un proceso. Nos mide cómo aparece esa enfermedad. Dentro de la incidencia podemos medir también dos cosas, la incidencia acumulada y la tasa o densidad de incidencia. La incidencia acumulada nos va a medir el riesgo de tener una enfermedad, mientras que la tasa de incidencia medirá la velocidad a la que aparecen los nuevos casos. Y lo vamos a ilustrar ahora con ejemplos. Aquí sobre todo me interesa que entendáis por qué en la prevalencia decíamos que se cuantifican tanto los casos nuevos como los antiguos, mientras que la incidencia solamente los casos nuevos. Por ejemplo, si nos vamos otra vez a la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, no se cura y el que la tiene se queda con ella. Se controla, se lleva bien, pero el que es diabético, sobre todo diabetes tipo 1, en personas de aparición jóvenes, es para toda la vida. Entonces, esa persona ya es diabética para siempre. Pero claro, a unos se lo han diagnosticado hace 10 años, a otros hace 9, a otros hace 8 y a otros este último año. Si yo quiero saber la prevalencia de diabetes en España, tengo que contar todos los casos de diabetes. Los del año pasado, el anterior, o hace 10 o 20 años. Mientras que si yo quiero saber cuál ha sido la incidencia de diabetes en el último año, entonces contaré solamente los nuevos casos, los que se han producido en este último año. No contaré los de años anteriores. Lo que podemos ir haciendo es comparar las incidencias de una enfermedad en diferentes años para ver si esa incidencia aumenta o disminuye. Ahora lo que nos interesa en COVID-19 es que la incidencia disminuya, evidentemente. Estamos buscando todos los días esa incidencia que nos dan las autoridades, que nos dicen el número de casos referidos a la población general y lo que interesa es que cada vez sea más baja. Vamos con detalle a la incidencia acumulada. Es la proporción de personas de una población que contrae una enfermedad en un periodo de tiempo, que debemos definir, porque el periodo de tiempo no está incluido en la fórmula, como veis abajo. El tiempo está en la definición. Incidencia acumulada en un año, incidencia acumulada en un día, incidencia acumulada en 7 días, en 14 días, en 3 meses, en 10 años, en lo que yo diga. ¿Y cómo se calculará? Pues contando los casos que ha habido en ese periodo de tiempo y dividiéndolos por la población total en riesgo de tener la enfermedad durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la incidencia de COVID-19? Pues normalmente la calculan día a día o luego en periodos de 14 días. ¿Y cómo se calcula día a día? Pues se cuentan con la fortuna que se pueda los casos que ha habido en cada día y se dividen entre la población que está en riesgo. Y la población en riesgo no siempre es la totalidad de la población, porque, por ejemplo, si ha habido ya 100.000 casos de COVID-19 diagnosticados, esos 100.000 ya no están en riesgo. Por lo tanto, esos 100.000 casos no deberían estar en el denominador de la fórmula. En un total de 46 millones de personas, pues a lo mejor no es tan relevante, pero en situaciones con, con poblaciones no tan grandes, pues sí que puede ser muy importante. Lo importante es que entendamos el concepto.
que en el numerador están los casos nuevos en el periodo de tiempo que yo he definido, sea un día, sean 14 días o sea un año o lo que sea, y en el denominador la población en riesgo. La que ya tiene la enfermedad, por ejemplo, pues ya no se cuenta. Si yo tengo que calcular la incidencia de diabetes en el año 2019, la incidencia acumulada, contaré cuántos casos nuevos de diabetes ha habido, a cuántas personas se les ha diagnosticado diabetes en el año 2019 y lo dividiré por el total de la población española menos los que ya tenían diabetes, porque los que ya tenían diabetes no la pueden volver a tener, no estaban en riesgo. Pues así se calcula la incidencia acumulada también en COVID-19. Esto es lo que acabo de explicar. En el numerador solo los casos nuevos y en el denominador solo las personas en riesgo. Bien. La interpretación de la incidencia acumulada es precisamente el riesgo de contraer la enfermedad en ese periodo de tiempo. En enfermedades infecciosas también sirve, pero más bien se utiliza para ver como estamos viendo ahora, cómo va esa curva de enfermedad, si está agravándose o si está disminuyendo. Más bien en enfermedades crónicas donde se calcula incidencia acumulada durante un tiempo más largo, un año o incluso más años, sí que la interpretación como riesgo es más adecuada. Aún así, también podríamos utilizarla para COVID-19. Por ejemplo, si a final del año 2020 tenemos un total de casos que podamos conocer, pues podremos decir que la incidencia acumulada de COVID-19 en un año en España ha sido de, me lo voy a inventar, del 15%. Eso supondrá que si nosotros creemos que podemos sufrir otro brote, otra pandemia parecida, otra epidemia parecida, podemos decir que el riesgo de infectarse es el 15%. ¿Por qué? Porque la incidencia acumulada ha sido del 15%. Como podéis ver, estoy diciendo, se puede expresar como porcentaje y no tiene ni dimensión ni unidades. La incidencia acumulada, como es una proporción, solo puede variar entre 0 y 1. No puede ser negativa por pura definición y no puede ser mayor de 1 porque es una proporción. Lo que pasa es que nosotros la expresamos en ese porcentaje, pero en rigor va de 0 a 1. Y cuando tenemos largos periodos, asumimos que toda la población está en seguimiento durante todo el periodo de tiempo. Pero ya sabemos que esto no es así en realidad, es una asunción que hay que adoptar para poder seguir investigando. Pero en la realidad, pues lógicamente no pasa. Aquí, basado en un estudio de hace ya unos cuantos años acerca de incidencia y mortalidad por cáncer relacionado con la obesidad, eh, damos un ejemplo. En el año 1999, en una ciudad inglesa que tenía una población total de 2.000 personas, se diagnosticaron 4 casos nuevos de un determinado tipo de cáncer. 400, perdón, he dicho 4. 400. Al principio del año 99 ya había 1.600 personas que tenían ese cáncer en esa ciudad. Y durante el año, 200 personas murieron de cáncer. Y ahí se pide calcular e interpretar la incidencia acumulada de cáncer durante el año 99. Bueno, si nos piden la incidencia acumulada, quiere decir que tendremos que contabilizar los casos nuevos. Incidencia acumulada, fijaos, durante un año entero, 1999. Bien, el numerador de la fórmula es el número de casos nuevos que ha habido, 400 casos nuevos. Fijaos que había ya 1.600 personas que tenían cáncer, pero no los contamos. Son los casos nuevamente diagnosticados. ¿Y cuál es el denominador? La población de referencia. Pues el denominador será la población de la ciudad, 20.000 personas. Pero no todas esas 20.000 personas estaban en riesgo de cáncer, porque ya lo tenían algunas, 1.600. Por lo tanto, el denominador sería 20.000 menos 1.600. O sea, la incidencia acumulada sería 400 entre 18.400 personas. La población, cuando se calcula la incidencia acumulada en un año, la población no es fija, lógicamente. Entonces, cuando uno tiene que ir a datos de población de los institutos de estadística, pueden adoptarse varias estrategias. Pues, por ejemplo, para incidencia acumulada en un año, se puede tomar, como en este ejemplo, la población a mitad de año, a 1 de julio, o también se puede
tomar la población a 1 de enero y a 31 de diciembre y calcular la media, o cualquier solución en general que uno considere que es buena para poder estimar esa población continua en un año. Aquí en este ejemplo se da también un dato que es el que 200 individuos murieron de cáncer. Imaginad que tenemos que calcular la prevalencia de ese cáncer a principio y a final de año. La prevalencia hemos dicho antes que era el número total de casos, incluyendo nuevos y antiguos, partido por la población total. Entonces, si yo os pregunto cuál es la prevalencia el 1 de enero de 1999, pues tendríamos 1.600 personas con cáncer que había ya, dividido entre 20.000 personas. Aunque es la población a 1 de julio, tendríamos que buscar la población a 1 de enero, pero asumamos que es la misma, que no varía. Entonces la prevalencia a principio de año sería 1.600 entre 20.000. ¿Y cuál sería la prevalencia a final de año? No sabemos cómo se han ido diagnosticando los casos, si todos en enero o repartidos, ni cómo se han muerto esos 200 pacientes. Lo que sabemos seguro es que a final de año, en vez de 1.600 casos, había 2.000, porque ha habido 400 casos nuevos. Es decir, la prevalencia de cáncer a final de año sería 2.000 casos dividido entre 20.000 personas, menos las 200 que han muerto. ¿Por qué? Porque están muertas y ya no cuentan. Esa es la diferencia entre prevalencia e incidencia acumulada. Bien, otro ejemplo. Observamos a 100 trabajadores durante 10 años y vigilamos una enfermedad que es el dolor cervical. Y vemos que en esos 10 años, 15 trabajadores de los 100 de la empresa tuvieron al menos un episodio de dolor cervical. Preguntamos, ¿qué riesgo hay en esta empresa de padecer dolor cervical cuando se llevan 10 años trabajando? Esa pregunta, ¿qué riesgo hay?, se refiere a cuál es la incidencia acumulada de cervicalgia, de dolor cervical, durante 10 años. Y como sabemos, la incidencia acumulada es el número de casos nuevos. ¿Cuántos serán? Pues 15 casos. ¿De cuántos? De 100 trabajadores. Por lo tanto, el riesgo o la incidencia acumulada en 10 años de tener dolor cervical en ese tipo de trabajo o en esa empresa es del 15%, de 0,15 casos nuevos. Aquí quería poneros para que vierais un ejemplo de datos sobre el COVID-19 de incidencia acumulada. Ahí tenéis por comunidades autónomas los casos confirmados por la prueba de PCR, incremento, y al final pone incidencia acumulada en 14 días. Se supone que en los últimos 14 días. Fijaos que los datos corresponden a los mismos del mapa. Hay 4 comunidades con la incidencia acumulada más alta que las demás. La más alta es Cataluña, con 129 casos, supongo que está, ahí lo pone, sí, por cada 100.000 habitantes, 129 casos por 100.000. Si eso lo hacemos porcentaje, pues será 0,00119, 0,1%. Luego está, después de Cataluña, veo Castilla y León, con 118 casos por 100.000 habitantes. Después La Rioja, casi 115 casos por 100.000 habitantes. Y ya a distancia está Navarra, con 82 casos por 100.000 habitantes. Bueno, pues esa incidencia, esos casos son en 14 días. Entonces se han contabilizado los casos de los últimos 14 días y se han dividido por las poblaciones de cada comunidad autónoma. Y así se nos van dando los datos. Se supone que se hace cada 14 días porque, como estáis viendo que hay tantas incongruencias en la notificación de casos, darla día a día está bien, pero puede que haya variaciones de notificación, lo que llaman el efecto del fin de semana, retrasos. Y eso, visto en cúmulos de 14 días, pues puede dar una imagen más real de cómo está evolucionando la curva de nuevos casos. Bien, pues esto es la incidencia acumulada. Lógicamente, lo que os decía al principio, aquí tiene más sentido que nunca. Si la notificación es mala, podemos hacer unas tablas preciosas, unos mapas chulísimos, pero no sirve para nada, porque no estamos dando buena información. Hay un aforismo en epidemiología que dice rubbish in, rubbish out. Si tú metes malos datos, vas a obtener mala información.
no hay más, por mucha metodología, mucha tecnología, muchos mapas que tengas. Entonces, lo más importante que es, pues recoger bien los casos. Bien, y nos queda la tasa. La tasa hemos dicho que nos medía la velocidad de cambio de un evento o de una enfermedad, la magnitud de cambio de un parámetro por unidad de cambio de otro, ¿no? Es un tipo especial de proporción que incluye el tiempo, esta vez sí, en el denominador. No lo definimos en la fórmula. Ahora veremos ejemplos también. Y nos permite medir la velocidad de aparición de un evento, no solo la cantidad. Podemos tener enfermedades que tengan la misma incidencia acumulada en un año, el mismo número de casos, pero que se den a una velocidad diferente. Ahora lo veremos en ejemplos. Y lo que tratan las tasas, en este caso, es de conocer la cronología de aparición de enfermedad. Conocéis perfectamente el concepto de tasa y esto es cómo lo adaptamos a, a- a esta investigación de tipo científico. Mm, la tasa de incidencia o densidad de incidencia, pues la fórmula la tenéis ahí. Número de casos nuevos, igual que la incidencia acumulada, dividido entre el número de personas, pero no solo personas, sino también, aunque ahí esto está mal expresado, pone personas barra tiempo, no es personas divididas por tiempo, en realidad es multiplicadas por tiempo. Personas por su tiempo en observación. Se suele hablar de personas año, personas mes. Si yo hago un estudio durante un año en el que observo a 25 personas, tendré 25 personas año. Si son 100 personas, 100 personas año. Si observo a 50 personas durante 2 años, también tendré 100 personas año. O si observo a 20 personas durante 5 años, también tendré 100 personas año. O si observo a una sola persona en 100 años, tendré 100 personas año. Bien, esa es la diferencia fundamental que hay con la incidencia acumulada, que el tiempo sí contabiliza y que no se considera que todos los individuos tengan un mismo tiempo de seguimiento. Y esto es básico para calcular tasas de incidencia y para ver la velocidad de las enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa A con 4 trabajadores a los que se les hace un seguimiento en época de epidémica de gripe. Entonces, el trabajador número 1 a los 13 días no contrae la gripe y los otros 3 sí. El primero en el cuarto día, el tercero en el tercer día y el cuarto en el segundo día. Entonces, ¿cuál será la densidad de incidencia de gripe en esta empresa? Pues el número de casos nuevos, 3, partido por personas día. ¿Cuántas? Bueno, pues el primer trabajador aporta 13 días de seguimiento. El segundo trabajador 4 días, porque una vez que se diagnostica ya no hay más seguimiento. El tercer trabajador 3 días y el cuarto trabajador 2 días. Se suma y se tienen 22 trabajadores por día, 22 personas día de seguimiento. Luego la tasa de incidencia en esta empresa es de 0,36 casos de gripe por personas día. O podríamos decir 13,6 casos de gripe por cada 100 personas y día. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en otra empresa también con trabajadores? Fijaos, también hay 3 casos. Si tuviéramos que calcular la incidencia acumulada de gripe en las dos empresas, sería la misma. 3 casos nuevos entre 4 trabajadores, el 75%. Parecería que la gripe se da igual. Sin embargo, vemos en el gráfico que no es así. Aquí el primer caso será a los 12 días, el segundo a los 10 y el tercero a los 9. Por lo tanto, al calcular la tasa de incidencia, el primer trabajador aporta 13 días, el segundo 12, el tercero 10 y el cuarto 9. 44 personas día. Por lo tanto, la densidad de incidencia es mucho más baja. 0,068 o 6,8 casos por cada 100 personas. O sea, en 13 días el riesgo es el mismo, pero en la empresa A la velocidad de producción es mucho mayor que en la empresa B. Y esta es la utilidad principal de la tasa de incidencia. Aquí quería reflexionar acerca de la prevalencia y la incidencia y su relación. La prevalencia depende de varias cosas, sobre todo de la incidencia, es decir, del número de casos nuevos que haya, pero también de la duración media de la enfermedad. Y la prevalencia no siempre es buena para medir cualquier enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la gripe, puedo calcular la incidencia que ha habido de casos de gripe durante un año. Pues contabilizo todos los casos que hubo durante ese año y lo referente con la población a riesgo. Pero si calculo la prevalencia,
ya sabéis que es la fotografía. Imaginad que calculo la prevalencia de gripe en el mes de agosto y no va a haber ningún caso porque la gripe es estacional. Eso quiere decir que en enfermedades cortas y que curan, la prevalencia no es una buena medida. La prevalencia es más útil para enfermedades que tardan en curar, son crónicas. Por eso podríamos obtener una prevalencia bajísima pensando que la enfermedad no tiene mucho impacto, cuando no es verdad, tiene un gran impacto, lo que pasa es que es rápida, se da y se cura o se muere la gente. De ese pool que tenéis ahí de la prevalencia, la gente sale cuando se cura, si es que se puede curar, o cuando se muere. Por eso también aquí hago otra reflexión. Si alguien nos dice que la prevalencia de una enfermedad ha crecido en el último año, automáticamente lo que pensamos es que eso es una mala noticia. Eso es lo lógico de pensar. Pongo otra situación. Resulta que hay una enfermedad que es un cáncer, por ejemplo el cáncer de mama, en el que se nos dice que la prevalencia ha aumentado. Decimos, uff, qué mal. Pero ahora os digo que resulta que es que en el último año se han obtenido unos fármacos que son muy efectivos contra el cáncer de mama y que han hecho que la supervivencia aumente. Y eso quiere decir que muchas mujeres que contraen cáncer de mama sobreviven más tiempo. Si sobreviven más tiempo, quiere decir que globalmente los casos van aumentando. No quiere decir que sean más graves, quiere decir que viven más. Por eso, cuando la incidencia de una enfermedad es igual año a año, pero la prevalencia aumenta, querrá decir que los enfermos no se curan, pero tampoco se mueren. Si la enfermedad no tiene cura, es una buena noticia, porque no se mueren, se quedan ahí. Si la enfermedad tiene cura, es mala noticia porque no están curando. Lo que quiero decir es que todo es muy relativo y que tengáis cuidado cuando leéis informaciones y datos porque son muy fácilmente manipulables. Que aumente la prevalencia de una enfermedad no necesariamente es malo. Y esto podemos entenderlo sabiendo, como podéis ver aquí, de qué depende la prevalencia, de qué es lo que se puede curar o no y de la supervivencia de la enfermedad. Bien, y aquí como resumen os dejo las tres medidas que hemos visto hoy para que repaséis las preguntas. Continuaremos en la próxima clase con tipos de estudios de investigación científica.